Hubo un tiempo en que Far Cry fue sinónimo de libertad, de mundos salvajes que no desafiaban a sobrevivir y de villanos que parecían más humanos que cualquier protagonista. Era una saga que marcaba el pulso de una generación, redefiniendo lo que un videojuego mundo abierto podía ser. Pero con los años algo cambió. Aquella selva vibrante se convirtió en un terreno repetitivo, la narrativa impredecible se volvió fórmula, y la revolución que un día sacudió a la industria empezó a desmoronarse bajo el peso de su propio éxito. Este es el viaje hacia la decadencia de Far Cry, una saga que pasó de la grandeza a la fatiga, de lo inesperado a lo predecible y que tal vez aún guarde en sus ruinas la esperanza de renacer. En mi canal ya hice un video hablando de la decadencia de Assassin's Creed, que el 90% de los jugadores de la franquicia están de acuerdo que la saga está en decadencia. El problema con Far Cry es que quizás decirle decadencia puede ser algo más subjetivo, ya que para algunos usar el término decadencia está bien, y para otros quizás es más una mala racha de juegos que una decadencia. Pero lo que nadie puede negar es que al menos sus últimas 3 entregas no estuvieron a la altura. Far Cry, gracias a Dios, no saca un videojuego por año como otras franquicias. Assassin's Creed. Lo que eso lo ayuda un poco a cuidar su imagen. Para identificar esta decadencia vamos a tener en cuenta 3 cosas. Número 1, la opinión popular de la comunidad. Número 2, la nota recibida en críticas. Y número 3, sus ganancias y copias vendidas. Entendiendo esto, podemos diferenciar mejor la caída y el auge de la saga. Y para entender esta decadencia mejor, vamos a separar por capítulos, para identificar los momentos que tuvo esta maravillosa franquicia. Desde sus orígenes y despegar a lo más alto al descenso que se fue dando lentamente. Capítulo 1. El rugido que inició la leyenda. Antes que la palabra sandbox se volviera moneda corriente, antes de que el mundo abierto fuese casi una obligación en la industria, un estudio alemán relativamente nuevo, Sci-Tech Studios, lanzó una bomba que cambiaría para siempre nuestra manera de concebir los videojuegos. Y hablo de Far Cry 1, lanzado en 2004. Lo que hacía diferente a este primer título era su atmósfera. En una época en la que los shooters eran pasillos oscuros llenos de pasadizos lineales, Far Cry nos soltaba en una isla tropical con playas vibrantes, junglas impenetrables y una libertad que parecía infinita. Estábamos explorando un ecosistema vivo, con patrullas enemigas que reaccionaban dinámicamente, con rutas alternativas para abordar cada combate y con paisajes que te hacían sentir pequeño frente a la inmensidad de la naturaleza. El impacto fue brutal. Sci-Tech demostró de lo que era capaz de hacer su CryEngine, que en 2004 era prácticamente una magia negra. Distancias de dibujado imposible, iluminación que daban vida al follaje y enemigos con una inteligencia artificial que para la época eran asombrosos. De repente Far Cry se convirtió en una manifestación técnica y artística, una declaración de guerra a la linealidad de los shooters tradicionales. Pero más allá del espectáculo gráfico, lo que verdaderamente diferenciaba al primer Far Cry era la esencia de libertad salvaje. La isla te empujaba a improvisar, a pensar en tácticas y a experimentar. Era un espacio que transmitía peligro y belleza a la vez, un lugar donde cada paso era impredecible. Far Cry fue la puerta de entrada a un nuevo lenguaje del gaming, el punto de partida de una saga que se reinventaría varias veces, pero que también con el tiempo empezaría a perder aquello que lo hacía único. La gente amó el primer Far Cry, todos hablaban de la sensación de libertad, de poder recorrer la isla como quisieras y de enfrentarte a enemigos inteligentes. Algunos decían que la historia no era la gran cosa y que tenía algunos bugs, pero en general los jugadores lo recuerdan como un juego que cambió todo para los shooters de mundo abierto. El juego obtuvo un 89 sobre 100 en Metacritic, destacando especialmente la innovación técnica y la accesibilidad de libertad. Vendió aproximadamente 730.000 copias en su primer año. Para Sci-Tech fue un éxito, recuperó su presupuesto y le dio credibilidad suficiente para seguir creando juegos grandes y ambiciosos. Tras el estruendo del primer Far Cry, que sacudió los cimientos del género de los shooters en PC, Ubisoft vio una oportunidad.
llevar aquella jungla salvaje, aquella sensación de libertad absoluta a la consola. Y así nació Far Cry Instincts en 2005. Un juego que no solo trasladaba la experiencia de Xbox, sino que la reinterpretaba adaptándola a un nuevo público y a un nuevo estilo de juego. Este juego era una evolución de libertad y nuevas habilidades que ofrecían un abanico de estrategias que hacían que cada combate se sintiera único. Era la misma jungla, sí, pero más cercana, más inmediata y más salvaje en la palma de la mano del jugador. Con Evolution y Predator lanzado en 2006, la isla se volvió más compleja y más viva. Evolution expandió la narrativa y llenó el mapa de opciones estratégicas, armas a distancias, rutas inesperadas y enemigos que exigían improvisación constante. Predator elevó la experiencia multijugador, donde cada partida se convertiría en un pulso de reflejo y astucia, demostrando que la jungla podía desafiar a un jugador incluso cuando se enfrentaba a otros humanos. La comunidad percibió esto de inmediato, la sensación de libertad y control trasladada a consola. Fue celebrada, aunque algunos extrañaron los gráficos más detallados de la versión de PC. Los jugadores valoraron la intensidad de los combates, la necesidad de improvisar y la forma que la isla respondía a cada acción. Far Cry Instincts consolidó a la franquicia, acercando la jungla salvaje a millones de nuevos jugadores y mostrando que la saga podía evolucionar sin perder su alma. En Metacritic recibió un 78 sobre 100. La crítica destacó la adaptación fiel y la jugabilidad sólida, señalando limitaciones técnicas con respecto a PC. Y en ventas, su balance financiero fue cerca de 1 millón de copias. Eso fue lo que vendió Instincts y sus expansiones. Para Ubisoft fue un éxito claro. Recuperó la inversión y confirmó que la franquicia tenía un futuro rentable y creativo en consolas. Tras la irrupción de Far Cry en PC y su adaptación a Xbox con Instincts, Ubisoft enfrentaba un reto: llevar la esencia de la jungla a jugadores que nunca habían tocado un mouse o un teclado. Plataformas que exigían una forma distinta de sentir la acción. Y así en 2006 nació Far Cry Venganza, exclusivo para Wii. Y un año después, la saga exploró un territorio aún más arriesgado con Far Cry Paradise, un arcade shooter. Quizás algunos se acuerden de este juego, quizás otros son muy chicos, pero Far Cry Paradise era un juego donde era cuestión de minutos de intensidad pura, demostrando que Far Cry podía existir y brillar incluso fuera de sus formas tradicionales. Far Cry no tiene la etiqueta únicamente de un shooter, es un laboratorio de libertad. Cada formato revela cómo la esencia de un juego puede sobrevivir y adaptarse, cómo la sensación de riesgo y exploración puede transformarse en experiencias distintas sin perder su identidad. Ahora sí, vayamos al año 2008. Ubisoft decidió romper con todo lo conocido y lanzó Far Cry 2. África se convierte en un escenario y un territorio salvaje y peligroso, marcado por la guerra y la desesperanza. Cada viaje por el mapa se siente tenso, nunca sabes cuándo un mercenario te emboscará, cuándo un incendio consumirá tu ruta o cuándo la malaria te recordará que tu tiempo es limitado. Far Cry 2 exige atención. No hay héroes claros ni finales felices, los personajes son grises e impredecibles. Sus motivaciones, traiciones y conflictos te obligan a mirar a la guerra desde una perspectiva incómoda. La violencia no es gloriosa, es brutal y el jugador es parte de ella. Cada encuentro tiene un peso y cada elección deja una marca. La dirección artística refuerza esta crudeza, los tonos cálidos y secos contrastan con la vegetación salvaje. La música ambiental crea un sentido de aislamiento constante y los escenarios respiran una tensión que va más allá de lo visual. Far Cry 2 es un experimento emocional y estratégico, donde la paciencia y la improvisación son más valiosas que la fuerza bruta. La opinión de la comunidad fue intensa. Muchos celebraron la ambición y la profundidad, mientras que otros se frustraron con la gestión de recursos y los desafíos constantes. Pero los críticos reconocen que Far Cry 2 cambió la manera de perseguir la franquicia, de juego de acción a experiencia de supervivencia y tensión. En Metacritic recibió una clasificación de 85 sobre 100, elogiado por su realismo, diseño de mundos abiertos y su riesgo narrativo. Y sus ventas fueron cerca de 2,9 millones de copias. Recuperó ampliamente la inversión y confirmó que Ubisoft podía reinventar la saga, elevándola a un terreno más adulto y complejo, donde la jungla es protagonista y el jugador un invitado constante en su ley de supervivencia.
Capítulo 2. El despertar de la locura. Ubisoft en 2012 decide crear uno de sus mejores juegos en la historia de la compañía. Para muchos, incluyéndome, este es el mejor Far Cry lanzado hasta la actualidad, y con mucha diferencia sobre el resto. Y sí, estoy hablando de Far Cry 3. Un juego que te arroja a un paraíso que te mira mientras caminas por él, y que cada sombra parece tener intención propia. La isla es vibrante, hermosa y despiadada, y no hay caminos seguros ni reglas claras. Jason Brody llega como un turista, un joven desprevenido, pero la isla lo cambia. Lo obliga a aprender, a improvisar y a matar. Cada acto y cada decisión lo transforma. Far Cry 3 convierte la supervivencia en un espejo de la moral. Lo que haces para sobrevivir define quién eres. Cada emboscada puede ser mortal o una prueba de ingenio. La dirección artística es un poema visual. El sol brilla sobre aguas turquesas mientras las sombras de la selva insinúan amenaza. Far Cry 3 es un juego que mezcla todo esto y lo lleva al siguiente nivel. Este juego nos regaló momentos únicos en la industria de los videojuegos, como la mítica misión con el lanzallamas y Skrillex de fondo. O su antagonista, uno de los más importantes en los videojuegos, y sin duda el mejor de toda la saga, Buzz Montenegro. Una vez. ¿Cuál es la definición de locura? La locura es hacer exactamente la misma mierda una y otra vez y esperar que algo cambie. Es de locos. La primera vez que alguien me lo dijo, creí que se estaba quedando conmigo, así que ¡pum!, le disparé. En realidad, vale, tenía razón. Empecé a notarlo en todas partes, mirar a donde mirara, todos estos capullos. En cualquier parte hacían exactamente la misma mierda. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y pensaban, esta vez será diferente. No, venga. Esta vez será diferente. Lo siento. No me gusta cómo me estás mirando. La encarnación del caos y de la locura misma. Y eso se siente desde la primera vez que hablamos. Su sonrisa inquieta, su mirada penetrante, su capacidad de manipular con palabras y gestos, todo en él está diseñado para desarmarte emocionalmente. Ubisoft quería hacer algo más que un antagonista normal. Quería que el jugador experimente miedo, fascinación y desconcierto al mismo tiempo, y lo logró. Buzz no actúa por maldad simple. Sus monólogos te obligan a mirar tu propia moral, a preguntarte cómo reaccionarías ante un mundo sin reglas donde la violencia es rutina y la vida carece de garantías. Para gran parte de la comunidad, este juego es el mejor de la saga y es cuando la saga entró en su auge máximo. Este juego tuvo un 88 sobre 100 en Metacritic y vendió más de 100 millones de copias, consolidando la saga como un referente en narrativa, libertad y tensión. Far Cry 3 demostró que un mundo abierto puede ser tanto una obra artística como un escenario de supervivencia extrema, y que un villano como Buzz puede elevar todo el juego a un nivel inolvidable. Y ahora vayamos a 2014, 4 años después de la locura de Far Cry 3. Ubisoft nos transporta a los imponentes Himalayas, el reino ficticio de Kyrat, un territorio que a primera vista parece prometedor. Montañas que cortan la respiración, valles misteriosos, templos escondidos entre niebla, todo un escenario que, sobre el papel, podría rivalizar con la intensidad de la isla de Rock. El protagonista es AJ Gale. Llega con un objetivo íntimo: cumplir el último deseo de su madre, pero pronto se encuentra atrapado entre el régimen de Pagan Min y la resistencia local. Pagan Min, con su traje rojo inconfundible y su sonrisa irónica, es carismático y teatral, un villano que quiere ser recordado. Sin embargo, acá comienza a percibirse un cambio. Mientras Buzz era caos en estado puro, Pagan Min es peligroso, pero su locura parece contenida, medida y casi coreografiada. El juego busca replicar la fórmula de su antecesor, pero empieza a mostrar los límites de la repetición. Pero no malinterpretemos, Pagan Min es un villano excelente en casi todos los puntos, pero se nota que intentaban repetir los patrones del antagonista del 3 en ciertos aspectos. Pero aún así fue un villano memorable para la saga Far Cry. El mundo de Kyrat es la esencia de Far Cry llevada al siguiente nivel: libertad absoluta y caos controlado. La isla de Rock
nos enseñó que el peligro podía ser impredecible. Kyrat nos enseña que la belleza también puede serlo. La comunidad lo abrazó con entusiasmo. Far Cry 4 no rompió con lo aprendido en el 3, pero confirmó que la saga podía crecer sin perder su alma. Metacritic lo aplaudió con un 85 sobre 100, destacando la dirección artística y el diseño de mundo abierto. Las ventas superaron las 7 millones de copias vendidas. Far Cry 4 demuestra que incluso dentro de la seguridad de una fórmula consolidada, un juego puede seguir siendo épico, desafiándote y recordándote por qué te enamoraste de la libertad que solo esta saga sabe ofrecer. Tras la majestuosidad de Kyrat, Ubisoft decidió dar el salto inesperado, mirar al pasado y sumergirnos en la prehistoria. Far Cry Primal nos arroja en Oros, un mundo donde el hombre aún no domina el fuego, donde cada paso es un recordatorio de que la supervivencia lo es todo. Takar, nuestro protagonista, aprende a cazar, a domesticar animales y a luchar contra tribus rivales en un ecosistema que no perdona errores. Primal no es Far Cry 3 ni Far Cry 4. Su historia es más simple, su villano ausente de la intensidad emocional de Bass o Pagan Min, y la mecánica del juego se siente más contenida, pero eso no lo hace menor. Un juego valiente, creativo y atmosférico que demuestra que la saga todavía puede experimentar y ofrecer nuevas fórmulas de libertad y desafío. Lo que hace a Primal realmente especial, aparte de su ambientación, es como Ubisoft logra convertir un mundo prehistórico en un personaje vivo. Los paisajes de Oros, desde bosques densos hasta cañones escarpados, respiran, y los animales actúan con autonomía, creando momentos impredecibles que ponen al jugador frente a la crudeza de la naturaleza. Domesticar un lobo o enfrentar a un oso cavernario puede ser más que un combate simple, es una danza distinto. En cuanto a su desempeño comercial, Far Cry Primal vendió más de 4 millones de copias. Aunque no alcanzó las cifras de sus antecesores, dejó claro que Ubisoft podía arriesgar sin perder la esencia de la saga. Far Cry Primal fue un respiro, un experimento que funcionó, aunque ya empezaba a mostrar que mantener la chispa del 3 y el 4 no era fácil. Metacritic le otorgó un 76 sobre 100. Y acá, justo después de experimentar la audacia de Primal, nos encontramos en un punto de inflexión. La fórmula ya no es inagotable. La sorpresa comienza a desvanecerse, y lo que sigue será un descenso más evidente. La sombra de la repetición y la fatiga que marcará la decadencia de la saga. Ya se notaba esa pequeña llama que nació en 2004 y que en 2012 conoció su resplandor más grande, hoy ya dejaba de brillar con tanta intensidad, y ese fuego se empezó a consumir entre cenizas. Aunque todavía hay fuego, no quema tanto como lo hacía antes. Capítulo 3. El ocaso de la jungla. Ahora vamos a 2018. Ubisoft nos lleva a Hope Country, Montana. A primera vista, los campos dorados, ríos cristalinos y bosques densos parecen una postal de tranquilidad. Pero debajo de esa belleza se esconde un conflicto aterrador. El culto del proyecto del padre, liderado por Joseph Seed, un hombre que combina carisma, manipulación y fanatismo religioso. Joseph Seed intenta controlar a su gente, imponer su visión y desafiar la moralidad del jugador. Sin embargo, a diferencia de Bass Montenegro o Pagan Min, Seed nunca alcanza la locura impredecible que definía a los anteriores. Su amenaza es constante, sí, pero medida, casi calculada. Ya no sentimos el vértigo emocional que nos hacía cuestionar cada acción. La tensión se transformó un poco en rutina. La jugabilidad sigue la fórmula clásica de Far Cry. Mundo abierto con libertad absoluta, torres que desbloquean mapas, coleccionables, misiones secundarias y enfrentamientos con enemigos de entornos variados. Pero el diseño empieza a mostrar signos de repetición. Los escenarios ya nos sorprenden. Sabemos dónde están los peligros y cómo abordarlos. La dirección artística de este juego es bastante sólida. Montana nunca se vio tan viva en un videojuego. Y algo que hace bien Ubisoft es recrear mapas. De eso nunca podemos criticar a Ubisoft. Con estaciones del año, fauna diversa y paisajes que combinan belleza y amenaza.
La música, más ambiental que narrativa, acompaña la exploración y los momentos de la tensión sin desbordar emoción, reforzando la sensación de que estamos ante un Far Cry seguro, entre comillas, técnico y efectivo, pero menos arriesgado que lo que fue el 3 o el 4. La recepción de la comunidad fue mixta. Muchos celebraron la libertad y la amplitud del mapa, así como la posibilidad de personalizar armas y vehículos, pero sin embargo otros criticaron la falta de riesgo emocional y la narrativa más lineal, señalando que los villanos, aunque memorables, carecían de la intensidad que hizo legendaria la saga. Metacritic le dio un 81 sobre 100. En ventas, Far Cry 5 superó las 7 millones de copias, confirmando que la franquicia seguía siendo rentable y popular, aunque empezaba a mostrar que la fórmula, por muy efectiva que fuera, estaba alcanzando ya sus límites. Y ahora avancemos un año después. En 2019 se lanzó Far Cry New Dawn. Tras los eventos de Montana, el mundo de Far Cry se transforma. La devastación nuclear convierte a Hope Country en un paisaje posapocalíptico de colores vivos y vegetación exuberante. Un contraste casi irónico con la desolación que debería transmitir. New Dawn intenta ofrecer novedad, pero debajo de esa estética brillante se esconde un juego que sigue las mismas fórmulas que sus juegos anteriores. Desbloquear torres, cumplir misiones secundarias, expandir tu base y enfrentarte a enemigos previsibles. Mike y Lou, dos gemelos que dominan la región con un caos teatral, son carismáticos, sí, pero su presencia carece de la profundidad y no son memorables. Ubisoft apuesta por un mundo que sigue abierto, lleno de misiones y actividades, pero el pulso de lo inesperado se ha debilitado. El juego es divertido, visualmente atractivo y mantiene la mecánica que los fans reconocen, pero carece de esa chispa que hacía que cada acción importara. Y a nivel crítico, New Dawn refleja esta sensación. En Metacritic le pusieron un 71 sobre 100. Sus ventas rondaron las 2 millones de copias vendidas, una caída evidente respecto a Far Cry 5, mostrando que incluso una saga con nombre y reputación comienza a sufrir efectos de repetición. Far Cry New Dawn es un espejo, brillante en superficie, pero con fisuras debajo. Un juego que intenta renovar la franquicia, pero que revela cómo la fórmula que alguna vez fue salvaje y sorprendente empieza a dar señales de fatiga. La saga se mantiene viva, pero la aventura ya no golpea como antes. Es solo un reflejo de lo que alguna vez fue. Y ahora vayamos al último Far Cry hasta la fecha de este video, el Far Cry 6, lanzado en 2021. Ubisoft nos transporta a Esperanza, una isla tropical vibrante y llena de color, gobernada con mano de hierro por Anton Castillo, un dictador carismático pero distante. A primera vista, todo recuerda a Kyrat o a Yara, selvas densas, playas doradas y pueblos que parecían vivos. Pero debajo de esa apariencia familiar, Far Cry 6 revela una realidad que empieza a pesar. La fórmula que alguna vez fue revolucionaria ahora es predecible y hasta aburrida. La historia de Dani Rojas, nuestro protagonista, ofrece libertad para actuar, personalizar armas y enfrentarse a soldados del régimen, pero la tensión y el peligro se sienten medidos. Anton Castillo es un villano con presencia, pero su magnitud emocional no alcanza la intensidad de los grandes protagonistas de los juegos anteriores. La interacción con el jugador carece de aquel vértigo que Buzz o Pagan Min provocaban. La isla ya no intimida, solo entretiene. La jugabilidad es exactamente igual que en los anteriores juegos, respetando todos los mismos patrones estilo Ubisoft. Torres por desbloquear, misiones secundarias repetitivas, armas y vehículos personalizados y todo lo que siempre vimos hasta el momento. Todo lo que fue revolucionario por allá en 2012, hoy ya queda viejo y gastado y hasta repetitivo. Al nivel visual, Far Cry 6 sigue siendo impresionante. Esperanza está llena de detalles, desde los mercados de la ciudad hasta las plantaciones de tabaco y la fauna exótica. La música acompaña con fuerza los momentos de combate y tensión, pero la sorpresa y la emoción auténtica que definieron la saga ya no se siente. Metacritic le otorgó un 73 sobre 100. Vendió más de 6 millones de copias. ¿Rentable? Sí. ¿Memorable? Ya no tanto. Far Cry 6 confirmó lo que los fans ya comenzaron a percibir con New Dawn. La saga mantiene su forma pero pierde su espíritu.
La locura, la libertad salvaje y la imprevisibilidad se desvanecen lentamente, dejando una sensación de déjà vu que marca la entrada definitiva de Far Cry en la era de la fatiga. Así, Esperanza se convierte en un recordatorio de lo que la saga fue. Un mundo abierto lleno de vida y peligro, ahora atado a la seguridad de la fórmula. Far Cry 6 demuestra que incluso los universos más vivos y los antagonistas más carismáticos no son inmunes a la repetición. La decadencia, aunque lenta, ya es visible. Far Cry nos enseñó que un videojuego puede ser más que mecánicas y gráficos. Puede ser libertad, riesgo, caos y belleza salvaje. Nos mostró islas que respiraban, junglas que amenazaban y villanos que hacían cuestionar nuestra propia moralidad. Cada entrega fue un experimento de narrativa y emoción, un manifiesto de lo que el gaming podía alcanzar. Pero incluso los mundos más libres y los antagonistas más magnéticos no son inmunes al tiempo. La saga que alguna vez redefinió la sensación de peligro y asombro comenzó a caminar sobre caminos conocidos, seguros y predecibles. La jungla, la selva, las islas, todo sigue siendo hermoso, pero ya nos sorprendía. La chispa que hacía latir el corazón del jugador se fue apagando lentamente. Y sin embargo, la esencia de Far Cry sigue ahí. En cada recuerdo de Buzz, en la audacia de Primal, en la locura de los paisajes y en la libertad de explorar. La saga nos recuerda que incluso cuando una leyenda parece perder su rumbo, su legado permanece. Nos enseñó a buscar la aventura, a enfrentarnos a lo inesperado y a valorar cada instante de caos y belleza en un mundo que habitamos. Si te gustó el video, me ayudarías mucho con un like. También, si te gustan los videojuegos y no querés perderte ninguno de mis videos, te invito a suscribirte. Les habla Cafa Play y me despido por hoy.